Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la micro y pequeña empresa, cómo ha sido afectada por la pandemia, pero también cuál es la perspectiva futuro que tienen con el nuevo gobierno. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos de vuelta En Contexto. Como les comenté en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre una situación muy importante que es la situación de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas. Vamos a hablar sobre cómo han sido afectadas por la pandemia y cuál es la perspectiva que tienen a futuro luego del proceso electoral. Para eso hemos invitado a Daniel Hermosa, que es director del Centro de Estudios de la MIPE. Señor Hermosa, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Araceli. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos con la pregunta de análisis de rigor que tenemos que comenzar. ¿Cómo era la situación de las MIPES antes de todo esto, antes incluso de la pandemia? A ver, bueno, mira, hasta el 2018-2019, que hemos vivido una crisis política permanente, ¿cierto? Con el ingreso de Vizcarra al gobierno, tuvimos un año 19 muy complicado, se perdió mucho empleo, y fue un año de un crecimiento muy pobre, creo que el 2%, alrededor del 2% de crecimiento, lo cual no contribuyó a la generación de puestos de trabajo, ni tampoco, obviamente, a mejorar las condiciones de la micro y pequeña empresa durante ese año. Y obviamente, los primeros 3 meses del año 2020 nos encuentra preparando la campaña, muchas empresas preparando la campaña escolar, y pues lamentablemente pues borrada del mapa por el tema de la pandemia. Entonces ya veníamos complicados y obviamente la pandemia, el inicio de la cuarentena, los 3 meses parados nos terminó pues de eliminar, digamos, a miles de MIPES de la formalidad, y muchas de ellas quebraron, obviamente. Si podemos hablar en números, ¿cuántas MIPES calcula que hay hoy en el Perú? Y si ese número se ha reducido en el último año y medio. A ver, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, basada en información de SUNAT, el stock de empresas en el año 2019 fueron de 2.700.000, de las cuales 2.400.000, 2 millones y medio están en el sector de la micro y pequeña empresa. Producto de la pandemia, ¿no? Nosotros hemos calculado de que han emigrado a la informalidad y han quebrado, en una cifra sólida, gruesa, aproximadamente 500.000 de micro y pequeña empresa, de las cuales 150.000 han cerrado o se han reconvertido. Ferreterías en bodegas, discotecas en bodegas, hay muchos casos que podemos enumerar con relación a la reconversión. Pero hay otras que definitivamente han pasado a la informalidad, ¿cierto? Básicamente en los sectores confecciones, donde el impacto del tema de alquileres ha sido muy alto, ¿no? Porque un gran porcentaje de las empresas del sector confecciones, que están ubicadas básicamente en Gamarra, que son microempresas, tenían locales alquilados, ¿no? Y no es extraño recordar que veíamos todos los días carretillas saliendo del emporio comercial de Gamarra con máquinas y una serie de implementos que tenían los microempresarios. Obviamente estos han tenido que retornar a sus hogares y volver a las casas talleres, ¿cierto? Y esto también ha arrastrado el hecho de que se ha perdido empleo formal y que obviamente por la crisis que hemos estado viviendo y con la recuperación muy lenta que tenemos, aún permanecen en el sector de la informalidad, no aportando obviamente impuestos ni tampoco generando trabajo adecuado, ¿no? Claro, ahí me gustaría entrar un poquito más justo al tema de la informalidad del que está mencionando, porque a veces creo que a las personas por lo general no les queda tan claro por qué es tan malo que estas empresas que estaban tratando de ser formales estén pasando a la informalidad. ¿Cuál es el impacto que se puede ver en este aumento de informalidad que probablemente vamos a vivir en los próximos meses? Bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Y se está acrecentando con la actual crisis política, que ya le sumas a la salud y a la crisis económica, le estamos sumando esta crisis política y social que tenemos en la actualidad, que está contribuyendo a que las MIPES sigan desapareciendo de manera importante.
¿no? Bueno, la informalidad en sí misma, dependiendo del sector, no es tan dañina, digamos, para la economía, porque el aporte es mínimo, pero da mucho empleo, tanto en el sector formal como informal. Lo lamentable es que, viendo a futuro, cuando las empresas migran a la informalidad, eh, los jóvenes o las personas que trabajaban en esta empresa de manera formal pierden el tema de, digamos, el fondo pensionario, el tema de CTS. Hay algunas cuestiones laborales que obviamente se tienen que dejar de lado para poder subsistir hasta que vengan mejores tiempos y puedan retornar a la formalidad de estas empresas, ¿no? En este momento es inevitable que las empresas estén en el sector informal, es inevitable, ¿no? Y van a seguir cayendo más en el sector informal. Básicamente confecciones, yo en el tema manufacturero, las imprentas que también están siendo bastante impactadas, todo esto en el sector manufacturas, calzado, que es otro sector también impactado, ¿cierto? Y claro, en menor escala probablemente madera y metalmecánica, que han tenido una producción sostenida para el tema de los hospitales, para el tema de clínicas, donde han tenido demanda, y eso ha permitido que ellos puedan pasar la crisis. Gran porcentaje de las empresas metalmecánicas las haya pasado bastante bien. Muchas de ellas inclusive han ganado mucho dinero, ¿no? Pero son sectores pues, que no son tan grandes, que no tienen un gran impacto en el tema laboral como sí lo tiene confecciones e imprentas, ¿cierto? Ahora, en el sector servicios igual, hotelería, turismo, agencias de viajes, han recibido golpes catastróficos, los cuales han obligado a que se reduzcan al mínimo y volvamos pues a la receta inicial cuando hace 20 o 30 años empezó el crecimiento de la micro y pequeña empresa, que eran empresas netamente familiares, ¿cierto? Poco a poco han ido creciendo y han ido convocando más gente para convertirse en las empresas que son hoy. Pero esta pandemia ha hecho que retrocedamos en el tiempo y hoy día estamos viendo otra vez la estructura familiar clásica de hace 20 o 30 años en el Perú. Eso es obviamente porque las empresas necesitan seguir funcionando para, obviamente, la manutención, digamos, del dueño y ahora de la familia, ¿no? Un poco que las MIPES se han convertido en la olla común familiar, ¿cierto? Pero eso en detrimento del empleo que se ha ido perdiendo. Eso es terrible, ¿no? Y justo entrando a ese tema de la pandemia, ¿cómo evalúan el trabajo que ha hecho el gobierno de Francisco Sagasti para ayudar a las MIPES en este momento tan grave en el que se encuentran? Bueno, mira, nosotros, si te digo que hemos enviado 30 comunicaciones a los diferentes ministerios y las respuestas han sido nulas o simplemente insuficientes, es poco, ¿no? Y no solamente nosotros como parte de un gremio, sino en general todos los gremios han hecho toda la incidencia posible para tratar de despertar en el gobierno de Sagasti un poco de empatía. Lamentablemente no ha habido empatía. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión en PCM, ni hemos sostenido reuniones de trabajo, ¿no? De protocolares, hay muchos dirigentes que lo han hecho, saludo, le da la manito y se acabó, ¿cierto? Pero reuniones de trabajo efectiva no ha habido. Ha habido un gran esfuerzo, y hay que reconocerlo, de parte del ministro Chicoma, pero el ministro Chicoma lamentablemente no maneja la caja fiscal. Y lo poco que ha podido conseguir para implementar algunos programas en las últimas semanas, como el tema de la reconversión digital, el tema de la migración o reconversión empresarial, es muy poco. Estamos hablando pues de 11 millones, 2 millones y medio para algunos temas, versus pues todas las MIPES que existen en el Perú y la problemática que tenemos, ¿no? Entendemos que hay algunos fondos para poder postergar el pago de créditos, lo cual nos parece adecuado, pero el tema es en la evaluación, ¿cierto? La evaluación que tienes que enfrentar para poder hacer esta negociación, para prolongar las deudas bancarias. Ahí tenemos un gran problema también. Yo creo que es un poco el desconocimiento de la situación real de la MIPE. Creemos que todas las empresas son iguales y no es así. En este caso, pues el tamaño sí es importante, ¿no? O sea, la negociación de una gran empresa frente al banco y una microempresa o pequeña empresa frente al banco es distinta. Y obviamente las evaluaciones, si bien es cierto, son común a todos, pues para nosotros es muy desventajosa. Y eso hace pues que el proceso de negociación de deuda sea lento. Y por otro lado, la SUNAT, que ya ha iniciado, yo creo que esto ya es generalizado, todo un proceso de notificación, de presión a los microempresarios,
que eso contribuye más bien a que se vayan rápidamente a la informalidad, los asusta, ¿cierto? Porque han perdido patrimonio. Las MIPES han tenido que comerse su patrimonio durante la cuarentena, durante las dos cuarentenas, la de Vizcarra y también la que hemos tenido últimamente a comienzos de año. Entonces, esas dos cuarentenas, ¿no?, han hecho de que la MIPE se coma su capital, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfrenta una reactivación o un capital negativo? No tienen personal, no tienen capital y lo peor, no tenemos mercado, porque el mercado en este momento está sumamente asustado. La clase media, que es la gran consumidora, la que realmente articula la producción, ¿no?, y las clases, digamos, técnicas que dan los servicios, el turismo, los taxis, y las pollerías, los restaurantes, viven de la clase media, que es la gran consumidora, ¿cierto? Está siendo afectada. Y hoy más que nunca, hoy día tenemos colas en migraciones que cientos de peruanos se quieren ir del Perú ante esta crisis económica y ahora la social y la política que estamos viviendo. Eso va a afectar muchísimo a la micro y pequeña empresa. Sí, justo quiero entrar a ese tema. Vamos a ir a una pausa, pero le voy a dejar la pregunta, que es que nos trate de explicar por qué estos cambios políticos afectan tanto a las MIPES. Porque al inicio de la entrevista nos habló bastante de la incertidumbre política que se generó con el gobierno de Vizcarra, al inicio del gobierno de Sagasti también. Hemos tenido varios presidentes en el último año y queremos entender un poco mejor cómo estos cambios políticos terminan afectando a las micro y pequeñas empresas. Pero primero vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Como han escuchado en el bloque anterior, estamos ahora con Daniel Hermosa, que es el director del Centro de Estudios de la MIPE, hablando precisamente sobre la situación que está viviendo la micro y pequeña empresa en el Perú y de la perspectiva futuro. La pregunta que le dejé en el bloque anterior, señor Hermosa, le recuerdo, era cómo así estos cambios políticos de los que hemos venido hablando afectan a la micro y pequeña empresa. A ver, debemos recordar dos cosas al principio, ¿no? Cuando en el año 2000 concluye el gobierno abruptamente del señor Fujimori, ¿no?, habían aproximadamente 800.000 micro y pequeñas empresas, 750.000, 800.000. Al cabo de 20 años hemos llegado a 2,5 millones de MIPES formales, ¿no? Es un crecimiento, es triplicar el stock de empresas que teníamos hace 20 años en el sector de la formalidad. Y el crecimiento del PBI, del aporte del PBI, ha ido creciendo sostenidamente de la micro y pequeña empresa, bueno, hasta antes de Vizcarra, porque con Vizcarra hemos caído, ¿no?, nuestra participación, y estamos alrededor del 17%, habiendo estado en algún momento, hace 10 años, alrededor de casi el 40% del aporte del PBI de la micro y pequeña empresa en general, ¿cierto? Luego bajamos a 25 y hoy día estamos alrededor del 16-17% del PBI. Esto para graficar la importancia. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema político? Tiene que ver mucho, porque la solidez de un sistema político ayuda a la gran inversión. Quien ha hecho el milagro de la formalidad, quien ha hecho el milagro del crecimiento de la clase media, es justamente el modelo que hemos venido y que tenemos aún, espero que dure un poquito más, ¿no?, que ha venido dando el crecimiento económico al país, con empresas tractoras o grandes empresas que han sido las que han generado este crecimiento económico, sector minero, sector pesquero y agroindustrial sobre todo, ¿no? Recordemos que ICA tiene 0% de, ¿cómo se llama? O sea, tiene empleo pleno, ¿cierto? Entonces, todas estas variables ayudaron a que ese crecimiento de la formalidad de la micro y pequeña empresa sea sostenido en el tiempo. Hoy día nos encontramos en una crisis política realmente que venimos viviendo desde el comienzo del gobierno de Kuczynski. Hemos venido a trompicones y al final hemos terminado en lo que hemos terminado en esta crisis social. El impacto es inevitable, porque la gran inversión se desmotiva, ¿cierto? No están haciendo inversiones, están a la expectativa de lo que va a pasar, no se sabe qué va a pasar en el Perú. Hoy día, ya todo el mundo lo sabe, se han ido 17.000 millones de dólares de los ahorros que había en el banco de la gente, se los está llevando al extranjero o los están guardando bajo el colchón, porque tienen miedo, ¿no?, de que vaya a ser, digamos, convertido a soles, como en algún momento nos pasó en la historia,
¿cierto? Entonces, esta inestabilidad lo que está generando es una tercera, cuarta o quinta ola probablemente destructiva del aparato productivo del país, sobre todo en el sector de la micro y pequeña empresa. Ni hablar del sector servicio, ni hablar de los restaurantes que están en una situación calamitosa y que esta incertidumbre contribuye a que la gente deje de consumir. Entonces, la relación de la política y de la inestabilidad política que estamos viviendo es causante de la peor crisis de la historia de la micro y pequeña empresa. La gente no quiere consumir cosas que no sean indispensables. Yo no me imagino ahora a alguien, salvo que sea un especulador, que esté comprando pues automóviles nuevos, o yéndose de viajecito, está tratando de ahorrar, sacar su pasaporte, tratar de sacar su visa e irse del Perú. Y eso está afectando a quienes nos vamos a quedar. Y somos los microempresarios los que nos vamos a quedar aquí sin clientes, porque los clientes están o han suspendido sus consumos o simple y llanamente se van a ir del país. Esta crisis tiene un responsable, y este responsable obviamente es la clase política que no ha sabido sostener, digamos, los criterios mínimos de igualdad en el beneficio para todos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes propagandistas de Castillo en este caso ha sido pues el Reactiva, ¿no? Que lamentablemente se manejó mal y se privilegió a aquellos que tenían créditos con la banca y no se creó un mecanismo que ayudara a que este dinero llegara realmente a todas las empresas que lo requerían. Pero son defectos del sistema, no es que el sistema sea imperfecto, ¿no? O perdón, que sea perfecto, sino que también hay cosas que fallan. Y esas cosas que fallaron acompañadas de la pandemia y acompañadas de la crisis económica. Y obviamente ha sido uno de los motivos por los cuales este señor ha obtenido bueno, hasta ahora, ¿no? El triunfo. Esperemos que eso sea todavía aún discutible, ¿no? Pero ya, entrando a ese tema de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, que en estos momentos parece un poco inevitable, ¿cuál es el panorama que se ve para las MIPES? ¿Qué es lo que ha propuesto el señor Castillo en alguno de sus planes que tenga algún impacto en el sector del que estamos hablando? Bueno, lo lamentable es que no tiene un plan de gobierno. El documento inicial, que lo llamaron plan de gobierno, no era un plan de gobierno, era digamos, un manifiesto político de parte de Perú Libre, que ahí más bien la palabra empresa es mala palabra, ¿no? Si tú has leído el documento inicial de Perú Libre, es un documento donde la empresa aprovechó, la empresa invadió, la empresa destruyó. Realmente el concepto de empresa que tiene Perú Libre es un concepto bastante, digamos, perverso, ¿no? Como si fuéramos los malos de la sociedad, y no es así. Somos los que generamos trabajo y generamos bienestar. Pero ese es el concepto ideológico y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Por otro lado, ha habido intentos de ofertas y de comunicaciones, digamos, dispersas con relación a la micro y pequeña empresa, pero solamente yo me quedo con dos. Una, que piensa él comprar las deudas de la micro y pequeña empresa y darle una tregua por 3 años de no pagar impuestos a los emprendedores. No ha precisado si son los nuevos o los que ya están. No hay una precisión. ¿A qué se refiere cuando dice 3 años no pagarán impuestos? Me imagino que serán a todos, ¿no? Porque como estamos colapsados, ¿cierto? Pagar impuestos quiere decir tener un trabajador menos o 2 trabajadores menos para poder pagarle al Estado. Realmente, como te digo, no hay nada claro y eso es lo peor, esa incertidumbre, porque fíjese, si el señor Castillo fuera una persona responsable con lo que él acaba de obtener, debería estar hablando y no escondido, y no dando mensajes a la CGTP, que no genera trabajo. Yo entiendo la labor de la CGTP o la CDP o las centrales sindicales, y me parece brillante y necesario que exista. Él debería estar hablando con el sector productivo y definiendo una línea para trabajar a partir del 28 de julio. Parece que no le interesa eso. Y ahí el temor y la incertidumbre que estamos viviendo en este momento de los microempresarios. Por eso es que queremos que de una vez pues defina a ver quién se va a encargar del sector de la micro y pequeña empresa. Así sea o no sea, si vaya preso o no vaya preso su mentor político Cerrón, él tiene que asumir su responsabilidad. Sea un gobierno constitucional o como dicen otros de facto, pero va a ser gobierno. Y le guste o no le guste, él debe asumir su responsabilidad y decirnos qué va a hacer con el sector. Y ojo, que mañana van a ir todos los que él ha ofrecido algo a cobrar el cheque, ¿no? Va ofrecido comprar las deudas de las MIPES. Bueno, ahí estaremos pues pidiendo que nos compren las deudas. No sé cómo lo va a hacer. Y a través del Banco de la Nación.
que no se puede. Entonces, de verdad que hay tantas imprecisiones que estamos muy preocupados por eso, ¿no? Bueno, Pedro Castillo ha sido bastante poco claro, como usted señala, en varios sectores, pero de lo que sí ha sido bastante claro es que quiere un cambio constitucional, ya sea a través de un referéndum, ya sea a través de una propuesta desde el Ejecutivo. ¿Cómo afectaría a las MIPES que haya una asamblea constituyente y se inicie un proyecto de nueva constitución? A ver, yo creo que en este momento, haciendo una especie de paralelo, Castillo con su silencio y con su falta de precisión, lo que está haciendo es envenenarnos de a poquitos, de tal manera que vamos a morir, ¿cierto? Si a esto le sumas una constituyente, ya no solamente es veneno, sino también un puñal, porque la inestabilidad sería mayor, porque el proceso de la constituyente, ponte que dure un año o los meses que tenga que durar, ese año la migración de peruanos hacia el exterior va a ser multiplicada, ¿sabe Dios por cuánto? 5 o 10, ¿cierto? Y la migración de las empresas va a ser igual. Ahí yo siempre he escuchado una frase interesante: no hay nada más cobarde que un dólar. No hay nada más cobarde que un dólar. Eso quiere decir que apenas comience el tema de la constituyente, lo primero que se van a ir son los capitales. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? ¿Vamos a utilizar la maquinita para generar hiperinflación y volvernos Venezuela? Ese es nuestro camino. Si es que él no asume de una vez su responsabilidad y deja de lado el tema constitucional. Miren, nosotros hemos hecho un pequeño estudio, y te lo comento rápidamente, con relación al tema de la Constitución frente al tema económico que vive el Perú. Y realmente no es culpable la Constitución de lo que ellos dicen que está mal, ¿no? Sino son las leyes de promoción que se dieron durante el año 93, 94, ¿cierto? En la primera etapa de Fujimori, que fueron leyes que se dieron para promocionar la inversión privada y que vengan inversionistas internacionales a comprar empresas quebradas. Las empresas peruanas, después del 90, desde el Estado, el ferrocarril y todas las empresas del Estado estaban quebradas, ¿cierto? Entonces, había dos alternativas: liquidarlas y quedarnos sin empresa, o tratar de vender alguno de los activos de tal manera de recuperar algo para el Estado, ¿cierto? Entonces, tuvo que dar leyes para que blindaran al inversionista y le dieran casi un monopolio durante un número determinado de años para que pueda primero recuperar su capital, invertir y hacer crecer la empresa. Obviamente, no nos podemos olvidar que hace 30 años había que pagar $2.000 para un teléfono fijo y que te demoraban 2 años en ponértelo. Hoy día llamas y al día siguiente ya te ponen el teléfono. Eso es parte de esas normas que se dieron en esa época. Igual con la electricidad, puertos, ferrocarriles, carreteras, claro, el sector minero. Pero ¿qué pasó? Esas leyes debían haber durado un momento, un tiempo, y abrir la competencia. Eso es lo que no se hizo. Eso es lo que no se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Los grupos económicos, obviamente, aprovechando, digamos, yo creo que cualquiera, digamos, empresario grande lo haría, no permitieron de que las normas abrieran el mercado. Y eso hizo que el monopolio, pues, en algún momento abusara de su posición de dominio. Y los organismos reguladores no funcionaron por la famosa puerta giratoria. Hoy día soy gerente de una empresa y mañana soy gerente de una reguladora. Y luego que me botan de la reguladora, regreso a la empresa y así estoy dando vueltas y vueltas en el sector público y privado. Y esas gollerías que daba el sector público con las reguladoras al sector privado hacía que las tarifas subieran de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y obviamente estrangulaban a la clase media, pero le hacían también daño a las clases populares o a las clases pobres, a la clase obrera, ¿cierto? Claro. Porque gastaban más, ¿cierto? Y obviamente las empresas se iban beneficiando. Sí. Ese modelo... Y es sumamente importante también reconocer que esas dificultades nos han llevado a la situación política en la que estamos, ¿no? Pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para la entrevista. Igual me gustaría poder seguir conversando de estos temas con usted en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos, señora Hermosa. Hasta luego. Muchas gracias. Una pausa y volvemos.
Y regresamos con la última parte del programa, que son las conclusiones. Como han podido escuchar, las MIPYs han sido un sector muy golpeado por la pandemia, pero también por la incertidumbre política. No hay que olvidar, como nos mencionaba el señor Hermosa, que la incertidumbre política hace que las inversiones se vayan y las MIPYs sufren mucho por eso. Pero eso fue todo por hoy en la entrevista. Pueden encontrar otras en nuestro canal de YouTube. Solo tienen que poner En Contexto y ahí van a encontrar de todo, desde economía, política. Van a encontrar todos los temas que estén buscando. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.